Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Aníbal Mendoza, docente de la Universidad Nacional de La Rioja. Quería agradecer a la Universidad Nacional de Río Cuarto por darme la posibilidad de moderar en este importante evento, ¿sí? A las segundas jornadas internacionales de conocimiento científico técnico y quinto seminario de desarrollo territorial y agregado de valor, cuyo lema es Enfoque Transdisciplinarios del Desarrollo Sustentable. Es un honor para mí presentar a los colegas de la Universidad Nacional de Chiapas, ¿sí? Que van a hacer una presentación cuyo título es Sustentabilidad en Sistemas Agroforestales con Cacao en el sur de Chiapas, México, el caso de ciclaje de nutrímeros, cuyos autores son Marisela Guadalupe Salgado Mora, Juan Aguirre Cadena y Mauricio Cerda Ocaranza. Estimada Marisela, cuando quieras puedes comenzar. Muchas gracias Aníbal, perdón que los interrumpo un minuto. Marisela, muchas gracias. Muchas gracias a los autores por estar presentes en estas segundas jornadas internacionales. Así que les agradezco mucho y adelante nomás. No quería interrumpir, pero sí saludarlos. Gracias. Gracias, Alfredo. Es un gusto volverte a ver. Gracias. ¿Empiezo ya, Aníbal? ¿Ya podemos empezar? Por favor, Marisela. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, colegas de la Universidad Nacional de Río Cuarto, por esta invitación a estas jornadas en esta segunda edición. Hemos tenido el gusto de estar en la primera y pues un gusto nuevamente estar con ustedes. Gracias a Ana Bianco por la invitación. Muchas gracias, Ana, también por esta comunicación que hemos tenido a lo largo de estas semanas previas al evento. Gracias también a mis colegas Juan Francisco Aguirre Cadena y Mauricio Cerda Ocaranza, coautores de este trabajo. Como les decía, es un honor para nosotros presentar y hermanar nuestras universidades, ¿sí? A nombre de la Universidad Autónoma de Chiapas, a través de la Facultad de Ciencias Agrícolas y el grupo colegiado del cual somos miembros nosotros tres. Es un gusto poder presentarles para esta sesión este tema que tiene que ver con el eje central de estas jornadas. Entonces, en esta oportunidad, el título del trabajo es Sustentabilidad en sistemas agroforestales con cacao en el sur de Chiapas, México, el caso del ciclaje de nutrimentos. La siguiente, por favor, Aníbal. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca del cacao, por qué es importante, por qué para los mexicanos, especialmente para quienes vivimos en el sur de México, este cultivo es tan relevante. De manera general, el cultivo tiene un amplio intercambio comercial, es decir, la producción, del 100% de la producción, un 70% se vende, ¿sí? No se queda en manos de quienes lo producen. Entonces, es un cultivo altamente comercial, ¿sí? Y que tiene una característica económica pues muy interesante para analizar, de lo cual se ha hablado mucho, se han escrito muchos artículos acerca de ello, y es interesante ver cómo voy a mencionar estos adjetivos solamente con fines explicativos, países pobres y países ricos, ¿ok? Países pobres como Ghana, Costa de Marfil, ¿sí?, que son quienes tienen las extensiones más grandes de cultivo de cacao, con ciertas particularidades que el trópico americano no comparte. Por ejemplo, las condiciones en las cuales se siembra cacao en África, ¿sí?, no tienen nada que ver con las condiciones con las que se siembra cacao en América. Entonces, son extensiones, repito, muy amplias, en las cuales la producción es alta, sin embargo, la calidad es baja, ¿no? Entonces, eso es algo que tendríamos a favor en América. Y los países ricos, ¿sí?,
son quienes compran y almacenan. Destacan Holanda, Francia, Alemania y Bélgica. Entonces, esta es una condición que el sistema comercial del grano de cacao pues tendría que considerar para hacer los ajustes que se tienen que hacer para regular estas condiciones. Siguiente, por favor. Ok, ¿cómo está distribuido y por qué es importante el cacao en el sur de México? Bueno, es un cultivo tradicional en los estados. México está dividido por entidades federativas. Las entidades federativas se conocen como estados, y estos estados que voy a mencionar, Tabasco y Chiapas, corresponden al sur de México, y que tienen condiciones de trópico húmedo. Entonces, bueno, es donde más se desarrolla en estos estados, en Tabasco y en Chiapas. El cacao es una especie umbrófila, es decir, que necesita sombra, y la necesidad de tener sombra hace que automáticamente se convierta en un policultivo o en un cultivo multiestrato. Entonces, eso también es importante porque no es una condición que se dé per se la conservación, sino que es una condición biológica que hace que los estratos arbóreos en los cultivos, en los cacaotales, pues sean importantes áreas de conservación, de reserva, y que estos sistemas multiestrato pues le den esa complejidad ecológica que tiene este asocio de árboles con el cacao. También es importante comentar que son terrenos ejidales, ¿sí? Que dependen de una normativa en la cual no es una condición privada, sino que es una condición de comunidad, ¿sí? Y esta condición ejidal, bueno, está regida por un sistema nacional que se llama Reforma Agraria, y que los campesinos tienen en promedio 3 hectáreas. Entonces, son superficies pequeñas si se comparan, por ejemplo, con las áreas de producción de cacao en Brasil, ¿no? Entonces, ahí también tenemos un asunto interesante de discutir. Es de alta importancia cultural y económica. Hay un arraigo cultural, ancestral, ¿sí? Y que le da un valor agregado adicional. También hay muchos problemas de mercado, ¿sí? Hay un problema importante para la venta, y la reducción de la superficie cultivada también se ha visto incrementada a lo largo de los años. Entonces, si ya estamos hablando que 3 hectáreas en promedio es una superficie pequeña, aunado a ello, le agregamos que hay como esas 3 hectáreas ya no son 3 hectáreas normalmente, ¿no? Entonces, este es el otro de los puntos interesantes, creo yo, mencionarles para poder entender y para poder, pues, como asimilar estos trabajos el caso que les vamos a presentar en esta sesión. Siguiente, por favor. Bueno, ¿por qué es importante ecológicamente? Había ya mencionado un poquito acerca de que necesitan árboles de sombra. Estudios recientes, hay un grupo agroforestal en América, en Centroamérica, Sudamérica y el sur de México, que trabajan arduamente desde hace muchos años estos sistemas, y ahora tiene un nuevo nombre, un nombre que me parece a mí muy bonito, y cuando digo bonito lo digo de verdad, de corazón, porque ahora no se les llama árboles de sombra, se les llama árboles compañeros del cacao. Entonces me parece que darle esa connotación a la simbiosis que han generado, pues es un asunto que parece justo para los árboles tanto de sombra del cacao como para los del cacao mismo, ¿no? Entonces ahora constituyen esa simbiosis o esos árboles compañeros, y que le dan, entre otras cosas, producción de hojarasca, ciclaje de nutrimentos, y con ello la prevención de la erosión de los suelos. Entonces, esto es como
el punto por el cual nosotros en la Universidad Autónoma de Chiapas trabajamos estos sistemas agrícolas, ¿sí? Haciendo énfasis tanto en la producción de hojarasca, en el ciclaje de nutrimentos y con un poco con la prevención de la erosión de los suelos. Entonces, listo, con esta imagen. La siguiente, por favor. Bueno, ¿por qué hacer este tipo de trabajos? ¿Cuál es la justificación? ¿Por qué tendríamos que tener interés y por qué la relevancia de este tipo de experimentos en campo? Bueno, en primer lugar, por la tala indiscriminada de bosques y selvas, ¿sí? Les recuerdo que en el sur de México tenemos trópico húmedo con importantes áreas de selva alta perennifolia, con árboles muy altos, con árboles que generan servicios ambientales y que generan también productos para los campesinos. Hay un manejo inadecuado de los suelos, ¿sí? Hay una pérdida de la productividad y la competitividad de sistemas agropecuarios y esto hace que lo que tenemos en el suelo, como pueden ver en las imágenes de su pantalla hacia la derecha, tenemos ahí una imagen de cómo es la estructura de la hojarasca que se va acumulando en el suelo, cuál es el espesor y cómo esto es lo que queremos ver, cómo esto puede generar en un momento dado un subsidio energético y que ese subsidio energético se pueda convertir también en un subsidio económico a la hora de diseñar las dosis de fertilización. Bueno, entonces esto cae, la hojarasca cae, se forma un mantillo y esto es una fuente de materia orgánica que hace que a través del tiempo esto pueda retornar a los árboles a través de elementos nutritivos. Siguiente, por favor. Bueno, los objetivos de este trabajo fueron cuantificar la tasa de descomposición y el contenido nutrimental de hojas de esta especie, que aquí la conocemos como chalum, es una fabácea del género Inga, de la especie miqueliana, y esto en un sistema agroforestal con cacao. También tenemos como objetivos específicos cuantificar y determinar el contenido nutrimental de las hojas de Inga miqueliana y relacionar la velocidad de descomposición de las hojas de chalum con factores climatológicos. Siguiente, por favor. Bueno, aquí no los quiero enrollar tanto con estos textos, pero sí quisiera mencionar cómo surgen estos trabajos y cómo se llevan a cabo de los bosques naturales o de las selvas naturales, cómo aterrizan hacia los sistemas agroforestales que son sistemas manejados por el hombre. En México, a principios de los 80s, se empieza a tener interés en conocer cómo son las tasas de hojarasca que caen en las selvas, ¿sí? Específicamente en las selvas altas perennifolias, en las selvas bajas caducifolias, y cómo hacer un estudio de este retorno de nutrimentos, pero además como de hacerlos autosustentables, como de estudiar cómo es la dinámica, cómo fluye, cómo ciclan estos nutrimentos en esta zona. Entonces, los primeros trabajos fueron de Martínez Irizar, y después tenemos a la doctora Florencia Montagnini, paisana de ustedes, por cierto, profesora de la Universidad de Yale, que ella es quien ha hecho más trabajos acerca de cómo la senescencia de las hojas y cómo fisiológicamente es como, yo lo entiendo de esta forma y así se los explico a mis alumnos, es como una herencia, es como heredar, ¿sí? Los nutrimentos de las hojas que ya van a caer, que ya van a depositarse en el suelo, cómo esa traslocación de nutrimentos es llevada o es pasada a las hojas jóvenes, y de todas formas, con toda esa herencia que dejan en las
en las hojas que están todavía en los árboles, cuando caen todavía tienen nutrientes. Entonces, esos trabajos son los que hizo Jordan y Montagnini. Y finalmente tenemos los otros trabajos que se han hecho, que ya son específicamente hacia el contenido mineral que estas hojas tienen y cómo son absorbidas en el suelo. Entonces, fíjense, esta es como una película y todavía no tenemos el final de la película, en este caso de los trabajos que hemos hecho. Hemos hecho la cuantificación de la hojarasca, hemos estimado hasta 9 toneladas por hectárea al año, ¿sí? en material fresco. Si lo comparamos, por ejemplo, con un bosque o con una selva tropical que tiene de 11 a 14 toneladas, 8 a 9 toneladas, pues es nada despreciable para fines energéticos y para fines de conservación de suelo, ¿no? Entonces, estos sistemas son importantes, aportadores de hojarasca, y eso lo hemos medido. Hemos medido también cuál es el contenido nutrimental que tiene la hojarasca, y la parte final, ¿sí? La parte de la película que todavía nos falta y por eso no la hemos podido concluir, es cómo medir la asimilación de esos nutrimentos hacia las plantas de cacao, hacia los árboles de cacao. Es un poco complicado, ¿sí? Es caro, son experimentos que son seguimientos de nutrimentos por isótopos radioactivos. En la Universidad de Wageningen, en Holanda, tienen el seguimiento. Ojalá que un día podamos contarles el final de la película. Mientras tanto, nos vamos a quedar solamente en el contenido mineral y cuánto tarda en reincorporarse, ¿sí? Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué fue lo que hicimos y cómo lo hicimos? Bueno, trabajamos, como verán en esta imagen, México es un país muy grande, con zonas climáticas muy diversas, así tal cual como lo hemos platicado con los colegas argentinos, que ustedes también tienen múltiples sistemas climáticos. Bueno, México prácticamente está dividido en 2 zonas, ¿sí? La neártica y la neotropical. La neártica es hacia el norte, como si lo partiéramos a la mitad, ¿sí? Y pasa el trópico de Cáncer por el estado de California, que es el segmento que parece como si fuera el país de Chile. Ese pedacito son las Baja Californias, norte y sur. Exactamente ahí pasa el trópico de Cáncer. Entonces, hacia arriba tenemos el área neártica, hacia el sur tenemos el área neotropical. Aún con el área neotropical y el área neártica divididas por estos grandes factores climáticos que tienen que ver con la orografía, con la altitud, con las cuestiones de suelo, etcétera, aún con ello tenemos una amplia diversidad de climas. Nosotros estamos en el punto rojo que pueden observar en la pantalla. Hacia abajo ya está Centroamérica. Nosotros tenemos frontera con Guatemala y específicamente trabajamos en un área que se llama Tuxtla Chico, la cual es en el estado de Chiapas, un área tradicionalmente con arraigo del cultivo del cacao, ¿no? Entonces, también por eso fuimos seleccionando esta área. Y también, bueno, la siguiente, por favor, en la siguiente creo que viene lo que les voy a decir a continuación, por favor. Bueno, estos son algunos de los datos climatológicos. La anterior, por favor. Solamente para mencionarles, ¿sí? Es la precipitación media anual ronda los 4.720 milímetros, entonces podrán ver que es un área bien lluviosa, y la temperatura promedio es de 25 grados. Estamos a una altitud de más o menos 366 metros sobre el nivel del mar. Siguiente, por favor. Lo que les comentaba es que en esta región, que se llama Tuxtla Chico, tenemos un centro experimental que se parece al INTA, que ustedes, no sé si todavía existe INTA, pero si existe todavía o si ya no existe, bueno, es como el INTA, es como el símil de este instituto en México que se llama INIFAP. Bueno, ahí tienen una colección de clones
y de sistemas experimentales con asocio de sombra, ahí fue donde donde pusimos el experimento, ¿no? Entonces, fueron áreas de una unidad experimental de 2.500 metros cuadrados, en las cuales había sombra de especies de frutales, en este caso es Pouteria zapota, es una zapotácea, es una especie endémica de México, es un frutal, y se consume y se comercializa, ¿no? Y la de Fabacia, que es una inga, y esta tiene la condición más de dar sombra, pero también con los beneficios de las Fabáceas, que es la fijación de nitrógeno. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo lo hicimos y cuáles fueron los métodos y variables que utilizamos? En esa área de 2.500 metros cuadrados hicimos un inventario forestal y tomamos hojarasca del suelo, como verán en la imagen inferior derecha. Ese es el ambiente que se siente, que se camina, que se huele, que se percibe en los sistemas de cacao. Como podrán ver, es un contenido de hojarasca muy importante. Esa hojarasca la colectamos y hicimos estas bolsas de degradación de hojarasca, que no son otra cosa más que una bolsa de plástico que tiene una luz de malla, ¿sí? Que hace como las veces como si fuera una coladera, digamos, ¿no? Entonces, así es como ponemos la hojarasca dentro de estas bolsas y después se instalan en el suelo. Siguiente, por favor. Bueno, el material vegetal se colecta, ¿sí? En este caso específicamente, fueron hojas cortadas directamente de los árboles, no fueron hojas del suelo, sino que fueron hojas cortadas directamente del árbol, y las dividimos en hojas jóvenes y en hojas maduras. Se pesaron en el laboratorio y en el mismo laboratorio se colectaron dentro de las hojas y de las bolsas, y estas fueron cosidas con un hilo a mano para posteriormente depositarlas en campo. Siguiente, por favor. De esa forma es como las distribuimos de manera sistemática, es decir, buscamos un lugar donde puedan ser sujetadas. Este es un aro metálico, como si fuera una pulsera, como si fuera un collar que lleva como bolitas de perlas, ¿sí? Así es como las colocamos en este aro metálico, y este aro metálico va sujeto en un árbol, por eso es de manera sistemática, y este árbol es señalizado por una cinta. Ahora lo hacemos con cinta, antes lo hacíamos pintados, ahora ya somos más respetuosos con la naturaleza y ponemos una cinta, y se cubren de manera superficial con la hojarasca que está en el suelo. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, una vez que ha pasado cierto tiempo, ¿sí? Más adelante les cuento cuáles fueron los tiempos exactos que les dimos, ¿sí? Pero estos van de 1 mes a 2 meses, se colectan del campo, se llevan otra vez al laboratorio, se pesan en fresco y se pesan en seco posterior de una puesta en horno a 60 grados por 48. Pero sí, 60 grados centígrados por 48. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, ese es el peso, pero además también nos interesó, en este caso, analizar el contenido mineral, es decir, analizar el contenido de los nutrimentos. Entonces, los nutrimentos que fueron evaluados fue nitrógeno, fósforo, potasio y magnesio, ¿sí? Entonces, ¿por qué estos minerales? ¿Por qué no otros? ¿Por qué fueron seleccionados estos? Bueno, porque son los que tienen mayor demanda, porque son los que el campesino, a la hora de hacer la distribución de su dosis de fertilizantes, y al tener los fertilizantes estos contenidos más ampliamente, o sea, son los que se consiguen más y son los que los campesinos utilizan más, pues. Entonces, esa fue como el parámetro que utilizamos para determinar que estos eran los elementos que íbamos a analizar. Estos fueron
analizados en un laboratorio, ¿sí? Con el método de microfieldas por colorimetría y espectrofotometría de absorción atómica. Esto lo hicimos en el laboratorio de la Facultad de Ciencias Agrícolas, que es donde nosotros trabajamos. Siguiente, por favor. Bueno, como teníamos que relacionar el trabajo, los resultados con los factores climatológicos, necesitábamos tener los datos de los factores climáticos. Estos factores climáticos los obtuvimos en una estación meteorológica, ¿sí? En México tenemos un organismo gubernamental que se llama Comisión Nacional del Agua y este organismo es quien maneja las estaciones meteorológicas. En los últimos años no ha sido un resultado tan eficiente por diversos problemas y en esta ocasión tomamos de esta estación meteorológica que es el SITCA, es una estación muy cercana a donde hicimos el trabajo, que tiene que ver con trabajos experimentales de caña de azúcar. Entonces, digamos que era una estación confiable. Siguiente, por favor. Bueno, la metodología experimental se basó en hojas maduras, hojas jóvenes y en diferentes periodos. Tuvimos 5 periodos y estos periodos tenían estas representaciones, ¿no? De cuándo y cómo íbamos a colectar, era con base al tiempo y cuáles eran los parámetros que íbamos a relacionar, eran las hojas jóvenes y las hojas maduras. Bueno, aquí están las repeticiones, los datos de contenido, los análisis y finalmente, pues, el análisis estadístico que lo hicimos con un análisis de varianza en SAS. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos los resultados y los resultados tienen que ver, Aníbal, había una anterior, si me haces favor. No sé si nos saltamos una. Así, esta, ok. La siguiente, por favor. Ya indicaba los resultados. Ok, aquí tenemos la composición arbórea. En estos 2.500 metros cuadrados obtuvimos 43 individuos de sombra, ¿sí? Que si se dan cuenta, 2.500 metros cuadrados es un cuarto de hectárea, ¿no? Entonces, 43 individuos de sombra es una cantidad importante para darle esa complejidad multiestrato a estos temas, ¿no? Entonces, los agrupamos en 7 familias botánicas y estas familias botánicas se reagrupan en 8 géneros y 8 especies. Entonces, lo tenemos por ahí. Las más importantes son ay, creo que algo pasó. Aníbal, creo que ahí está bien. Ya regresamos a la imagen. Muchas gracias. Aquí tenemos algunas especies que son de uso maderable, como las meliáceas, como las boragináceas y las bignoniáceas. Algunas frutales, como son sapotácea y sapindace, y fabace, que es la de fijadores de nitrógeno. Para tener como un poquito más de claridad, por si no están como, o sea, si no todos son expertos en botánica, pues sapotácea y sapindace son familias de frutales con un amplio espectro de comercialización y de consumo en el sur de México, en Centroamérica y en Sudamérica también. Quienes proveen en Sudamérica es básicamente Brasil, ¿no? Quienes tienen esa producción. Y de maderables, pues tenemos estas especies representativas para la región, que son también de un amplio intercambio comercial. Y Fabace, que es quien se ha asociado directamente al cacao tradicionalmente por mucho tiempo y que tiene sí una condición importante biológica por la fijación de nitrógeno, pero que también tengo que decir que el diseño de estas especies tuvo más bien una
una determinación gubernamental, ¿sí? Hace muchísimos años quienes organizaban la vida agrícola de México estaban en el centro del país y determinaban cuáles eran las especies, inclusive con especie, que eran asociadas a estos cultivos, tanto de café como de cacao, que ambos comparten esta condición multiestrato, ¿no? Entonces, eso es como también un poquito de historia y de por qué la gente siembra estos árboles y los asocia con el cacao. Siguiente, por favor. Ok. Bueno, esto es también algo que se parece a la imagen anterior. Aquí tenemos ya con nombres de especies. Entonces, si les digo Persea americana, bueno, pues es el aguacate. Ustedes lo conocen como palta, ¿sí? Que es frutal importante. Y tenemos Nephelium lapacium, no sé con qué nombre lo conozcan en Argentina, pero es el rambután, que es una fruta asiática que tiene pues un valor agregado muy importante para la comercialización. Y los demás son árboles más regionales que tienen que ver con la fijación de nitrógeno y la producción de madera. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos cómo se distribuyen la frecuencia del uso de estos árboles. Lo que está en amarillo se llaman fijadores de nitrógeno. Esto está sobre un 58%. El verde muestra los frutales, que vamos sobre el 30%, y los maderables sobre el 12%. Aquí me quiero detener un poquito porque veo que el público tiene más que ver con factores económicos y sociales, y me parece que este comentario espero que vaya con esa intención. Miren, las fijadoras de nitrógeno son especies que se determinaron en el área gubernamental, o sea, en una decisión de gobierno, una decisión central, se determina hace más de 50 años que estas especies o estos sistemas de producción de cacao tenían que ser sembrados y asociados con fijadoras de nitrógeno. Pero aquí, ¿qué pasó? Aquí pasó que los campesinos, ok, adoptaban esas condiciones porque, pues, si no cumplían con esos requisitos, no había el apoyo gubernamental. Pero, ¿qué pasó? Si hacemos como en el sentido de las manecillas del reloj, ¿sí? Tenemos que hay una evolución hacia los frutales. ¿Por qué los frutales? Porque los frutales representaban y representan un producto que se puede consumir en la familia, que puede tener un subsidio, digamos, en cuanto al contenido nutrimental o a la dieta familiar, pero que además se pueden comercializar. Y los maderables, que también se pueden comercializar, pero que tienen una tasa de reemplazo importante y que no son tan fácilmente cortados y vendidos, y esta tasa de renovación lleva más tiempo, se tiene en este porcentaje. Entonces, esta es como la evolución de cómo, sí, si bien el árbol de cacao necesita sombra y necesita una sombra de calidad, esa sombra de calidad tiene que ver también ahora con un producto que se puede comercializar. Listo. Siguiente, por favor. Bueno, esto es, no voy a repetir, es básicamente lo que les acabo de contar, y pues tiene una evolución interesante porque las sombras que eran sombras más como únicas, como solamente de estas fabáceas o de fijadoras de nitrógeno, fueron evolucionando a tener ahora una sombra mixta o diversa, como le llamamos. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de cómo en esta región son asociados estos sistemas agrícolas de cacao con básicamente las especies que tenemos reportadas en este tema. Entonces, lo que
que se ha estado investigando y lo que pudimos relacionar con otros trabajos es bastante, con bastante similitud de lo que encontramos. Siguiente. Bueno, ahora vamos a ver cómo, no sé si tienen alguna pregunta hasta acá, porque esta es la primera parte, la segunda parte es un asunto más de cuestiones físico-químicas y no sé hasta este momento si la dinámica lo permite y si los organizadores, ¿cómo lo... Marisela. Sí, dime. Presentamos hace toda la exposición y después damos lugar a preguntas del público. ¿Te parece? Me parece, muy bien. Entonces, continuamos con la estimación de la desintegración de las hojas de Inga miqueliana. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos el proceso por el cual se hace esta determinación. Si se dan cuenta, en la primera imagen, si pudieran ver, ahí tenemos 100 gramos, ¿sí? Después tenemos en la materia fresca, pero después de ciertos periodos que iban por cada 2 meses, tenemos 46 ahí, y después de el secado en la estufa de laboratorio tenemos 7 gramos, ¿no? Entonces, es más o menos como el proceso que lleva el estudio de esta reintegración. Siguiente, por favor. Bueno, ahora sí tenemos los resultados. Aquí podemos observar, ¿sí?, la desintegración de las hojas jóvenes. Empezamos, les repito, con 100 gramos y terminamos con menos de 20 gramos. Entonces, aquí tenemos el peso seco y los periodos de evaluación fueron del mes de septiembre al mes de julio del siguiente año, ¿no? Entonces, fue un periodo de prácticamente un año de medición, ¿sí?, por diversos periodos. Básicamente, estos periodos estaban constituidos por una época de secas, que es bien marcada, que es como en la que nos encontramos en este momento, y una época de lluvias, que esperemos que venga pronto esa época de lluvias. Siguiente, por favor. Aquí tenemos las hojas maduras, cómo se fueron reintegrando, ¿sí? Podrán ver que la gráfica muestra un descenso en cuanto al peso, y esto pues tiene pues la lógica de la reintegración y aunado a ello los factores ambientales como son la temperatura y la humedad, en este caso proporcionada por la lluvia directamente. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos una comparación. Las que están de color azul, que yo espero que ustedes también las vean de ese color, son las hojas maduras, y las hojas jóvenes son las hojas, la gráfica en color verde. Entonces, aquí tenemos que las hojas jóvenes tienen una mayor tasa de reintegración, con 12.6, mientras que las maduras con 19.6. Básicamente, esto tiene que ver con condiciones de la textura de las hojas, ¿sí?, de la lignificación. Entre más gruesas están más lignificadas, y entre menos gruesas tienen mayor probabilidad de ser trituradas por macroinvertebrados y mayor probabilidad de reintegrarse más pronto al suelo. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos la relación de la temperatura, ¿sí? En este caso, en este año hubo una cuestión interesante en el mes de octubre, ¿sí? Tuvimos una condición de temperatura baja, cuando quiero decir baja son 23 grados, ¿sí? Tampoco es que en el trópico esto es algo común, pero en esta región estas temperaturas promedio no son tan comunes. En este año hubo esa condición. Y en la gráfica de la derecha tenemos la precipitación, ¿sí?, que fue de 560 milímetros en ese periodo en promedio, en ese periodo de muestreo. Siguiente, por favor.
Bueno, aquí les quisiera explicar, no leerles para que no se aburran. Tenemos como condiciones interesantes lo que les acababa de mencionar, el tipo de hoja, la calidad de la hoja, la calidad del suelo, la cantidad de agua y la temperatura. Son factores que hacen un microclima, hacen un subsistema y ese subsistema en el suelo genera toda esta dinámica en la cual están involucrados organismos, ¿sí?, que van a degradarla, pero también están involucradas procesos de lignificación, es decir, cuanto más dura es una hoja, más lignina tiene, y la lignina no es no es un producto químico fácil de degradar, ¿no? Entonces, o no tan rápido, sino que tiene que pasar cierto periodo. Entonces, estas características hacen que la hojarasca, en este caso eran hojas de una especie determinada, pues tengan diferentes dinámicas dependiendo de la textura y dependiendo de los factores climáticos como temperatura y precipitación. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a la última parte, que es el análisis del contenido mineral. Siguiente, por favor. Aquí tenemos, para el caso del nitrógeno, ¿sí?, tenemos dos líneas, que la azul representa a las hojas maduras, estas con 3.49% de nitrógeno, y las hojas, perdón, la línea verde son las hojas jóvenes con 3.63%. Hay una, en cuanto a los porcentajes de nitrógeno, dado que se utilizan de manera muy específica para las especies vegetales, a lo mejor un 3.4 y un 3.6 podríamos decir son bastante similares. Sin embargo, sí hay una diferencia sí hay una diferencia de cómo ese nitrógeno va a entrar al sistema, pues eso es lo que les quiero decir. Entonces, las hojas jóvenes representan una mayor cantidad de nitrógeno comparada con las hojas maduras. Listo. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos para el fósforo, ¿sí? Aquí, como podrán ver, tenemos los periodos de muestreo, fueron 5 periodos, y en esos 5 periodos tenemos en la línea verde las hojas jóvenes con punto 15, ¿sí?, de fósforo, y las hojas maduras con punto 13. Nuevamente, las hojas jóvenes representan un mayor aporte para el sistema. Siguiente, por favor. Aquí tenemos para el potasio, ¿sí? El potasio es importante en el cacao porque forma parte de la mazorca, ¿sí?, de la baya, pues, del fruto como tal, el que va a albergar las semillas. Entonces, es importante las dosis de potasio porque a una dosis adecuada de potasio hay más éxito de producción y de crecimiento de las mazorcas, que antes de ser mazorcas se llaman chilillos porque son, pues, así como si fuera un chile delgadito, y cuando maduran, entonces ya son las mazorcas, ¿no? Entonces, estas están con un alto contenido de potasio, por eso su importancia. Entonces, tenemos para las hojas jóvenes, punto 49, para las hojas maduras, punto 47. Siguiente, por favor. Para el caso del magnesio, el magnesio es importante porque forma parte de la estructura de la clorofila. Entonces, sin clorofila no tenemos fotosíntesis, sin fotosíntesis no tenemos producción de materia viva, de biomasa verde, ¿no? Entonces, este elemento también es muy importante para la dosificación de las fórmulas de fertilizantes. Aquí tenemos para las hojas maduras, punto 15, y para las hojas jóvenes, punto 13. En este mineral sí tenemos un poquito más alta para las hojas maduras que para las hojas jóvenes. Siguiente, por favor. Bueno, esto
esto que mostramos pues tiene relación con otros trabajos, ¿sí? En los cuales se han analizado estas dinámicas de los elementos y que básicamente de los trabajos más importantes que se relacionan con estos estudios, que son los trabajos básicos, son los de la doctora Florencia Montagnini, en la cual, bueno, ella menciona que los materiales orgánicos representan la principal fuente de nutrientes del suelo y que la cantidad de estos nutrientes puede liberarse a través de la hojarasca. Siguiente, por favor. Bueno, finalmente llegamos a las conclusiones de este trabajo. Y bueno, esta sí me voy a permitir leerlo, me van a disculpar, pero bueno, la composición arbórea de los sistemas agroforestales estudiados mostró dominancia hacia las leguminosas, es decir, a esta especie que estamos estudiando, que es Inga micheliana, seguida por otra leguminosa que se llama Gliricidia sepium. Ok. La evaluación de las hojas mostró una mayor tasa de descomposición en las etapas iniciales y gradualmente el proceso tiene una reducción con el tiempo. Esto quizás se pueda deber a la composición química de las hojas y las condiciones físicas y químicas del suelo. La mayor pérdida de peso de hojarasca en las bolsas de degradación fue en la época de lluvias, y esto tiene bastante lógica con lo que les he venido platicando a lo largo de la charla. Y estas hojas jóvenes y maduras, pues también tienen esta relación con el suelo, y que la condición físico-química del suelo pues también está influenciada por la temperatura y cómo estos efectos y cómo estas condiciones, pueden tener efectos con los microorganismos descomponedores, o mejor llamados reintegradores. Existe una mayor disponibilidad de nitrógeno en las hojas jóvenes que en las hojas maduras. Siguiente, por favor. En cuanto al nitrógeno, este muestra una diferencia estadística significativa, mientras que el resto de los nutrimentos como fósforo, potasio y magnesio no mostraron diferencia estadística significativa. Los análisis estadísticos para el peso de las hojas demuestran que entre el mes de evaluación y el tipo de hoja muestra una diferencia estadística altamente significativa. Los análisis estadísticos para los nutrimentos demuestran que no existen diferencias significativas entre el tipo de hoja y el periodo de análisis. Las tasas de descomposición están asociadas con la precipitación, con la temperatura, y el tiempo predice adecuadamente las pérdidas del material vegetal dentro de estas bolsas. Y listo, colegas, es lo que tenemos para mostrarles el día de hoy en esta charla, y estaré muy atenta con sus comentarios, sus preguntas, las cuales espero poder contestar, y que pues haya generado algún interés con el tópico central de estas jornadas. Muchas gracias. Muchas gracias.